Nace un niño destinado a brillar. Nace un niño destinado a brillar. En la historia de la música, hay momentos que parecen guiados por una especie de destino misterioso. Acontecimientos que, vistos en retrospectiva, parecen haber estado escritos de antemano, como si una fuerza invisible hubiese decidido que una vida en particular debía iluminar a millones de personas en todo el mundo. Para comprender el fenómeno Elvis Presley, es necesario retroceder al comienzo, a un día frío de enero de 1935, cuando en un pequeño pueblo del estado de Mississippi nació un niño que cambiaría para siempre la cultura popular. Ese día, 8 de enero, en Tupelo, una localidad marcada por la pobreza y las dificultades propias de la Gran Depresión, vino al mundo Elvis Aaron Presley. Aunque su llegada estuvo envuelta desde el principio en un halo de drama y simbolismo. Su hermano gemelo, Jesse Garon, nació muerto, lo que dejó a Elvis como hijo único en una familia que había esperado 2 vidas y que, en cambio, debía volcar todo su amor y esperanza en un solo niño. La infancia de Elvis estuvo marcada por carencias materiales, pues sus padres, Vernon y Gladys, apenas lograban sostenerse con trabajos temporales y mal pagados, y la familia vivía en una pequeña casa de 2 habitaciones construida por el padre y el abuelo con sus propias manos. A pesar de las dificultades, el hogar estaba lleno de cariño, y Gladys, muy protectora, se convirtió en la figura más influyente de los primeros años de Elvis. La relación entre madre e hijo fue tan estrecha que muchos de quienes conocieron al cantante años después recordaban esa conexión casi inseparable como uno de los pilares emocionales de su vida. En Tupelo, el ambiente no ofrecía muchas oportunidades, pero sí brindaba algo que marcaría al joven Elvis para siempre, una mezcla cultural y musical extraordinaria. La región del sur de los Estados Unidos era un lugar donde convivían las tradiciones blancas del country con la fuerza espiritual de los cantos gospel afroamericanos, sumados al blues que se respiraba en cada esquina de los barrios más humildes. Elvis, aun siendo un niño, escuchaba con atención esas voces y melodías que se filtraban en los templos, en las radios locales y en las reuniones comunitarias. Su primera aproximación al poder de la música llegó precisamente a través de la iglesia, donde asistía con su madre y quedaba hipnotizado por la energía de los coros gospel, que le transmitían una emoción difícil de explicar, como si algo superior se revelara en cada acorde. La radio fue otro de los elementos clave en la formación del joven Presley. En un tiempo en el que no había televisión en la mayoría de los hogares, ese aparato era la ventana a otros mundos, y Elvis pasaba horas escuchando programas que difundían tanto música blanca como negra. Esa mezcla, que para muchos pasaba inadvertida o era rechazada por los prejuicios raciales de la época, se grababa en su memoria y en su sensibilidad, creando un terreno fértil para lo que, años más tarde, sería una auténtica revolución musical. No todo en su niñez fue música y sueños. También hubo experiencias duras que moldearon su carácter. La familia vivía constantemente al borde de la precariedad, mudándose de una casa a otra, enfrentando deudas y problemas económicos que hacían de la supervivencia un reto diario. Vernon, su padre, llegó incluso a pasar un tiempo en prisión por falsificar un cheque, lo que acentuó la sensación de inestabilidad en la vida del pequeño Elvis. Estos episodios lo hicieron crecer con una mezcla de vulnerabilidad y resiliencia que, al mismo tiempo, lo acercaban a la gente común, pues era uno de ellos. Alguien que conocía de primera mano lo que significaba no tener nada y aún así mantener la esperanza. La escuela tampoco fue un refugio fácil para él. Sus compañeros lo veían como un chico diferente, reservado y con un estilo que no encajaba del todo en los patrones de la época. Elvis vestía con ropa llamativa cuando podía, llevaba el cabello peinado de una manera peculiar y mostraba ya desde pequeño un interés por destacar,
aunque detrás de esa apariencia extravagante se escondía un joven tímido y sensible. La guitarra que le regalaron en su niñez se convirtió en su compañera inseparable, y aunque no dominaba el instrumento de manera virtuosa, lo suficiente para acompañarse y cantar, en su voz empezaba a percibirse una potencia emocional que superaba cualquier limitación técnica. En aquel tupelo de calles polvorientas y vidas sencillas, Elvis era un muchacho más, pero con una diferencia crucial. Absorbía todo lo que escuchaba y lo transformaba en una sensibilidad musical única. Desde los himnos gospel hasta las melodías del blues, pasando por el country que resonaba en la radio, todo quedaba registrado en su memoria, preparado para salir a la luz cuando llegara el momento adecuado. Esa capacidad de asimilación cultural, tan natural en él, sería la clave para romper las barreras que separaban géneros y comunidades en la sociedad estadounidense. A medida que crecía, la familia siguió enfrentando dificultades económicas que los llevaron a mudarse a Memphis cuando Elvis tenía 13 años. Pero antes de llegar a ese momento crucial, es importante entender que el niño de Tupelo no solo era un muchacho soñador con una guitarra en las manos, sino también alguien marcado por el contraste entre la dureza de la vida y la belleza de la música. Cada nota que escuchaba era un respiro frente a la pobreza. Cada melodía era un recordatorio de que existía algo más allá de los problemas diarios, y poco a poco empezó a descubrir que podía transmitir esas emociones con su propia voz. Ese primer capítulo de su vida, entre casas humildes, la devoción de su madre y los sonidos que lo rodeaban, preparó el terreno para el fenómeno que vendría después. Si Elvis se convirtió en el rey del rock, fue porque antes fue el niño de Tupelo que aprendió a transformar la carencia en energía creativa y el dolor en arte. Y con esa mudanza a Memphis, donde las oportunidades se multiplicaban y el ambiente cultural hervía de estímulos, la historia estaba a punto de dar un salto que convertiría a aquel adolescente tímido en alguien destinado a conquistar escenarios inimaginables. El muchacho tímido de Memphis. Cuando la familia Presley dejó atrás Tupelo y se instaló en Memphis, Elvis tenía apenas 13 años y una vida marcada por los constantes cambios de casa, la pobreza y las deudas. Memphis, sin embargo, representaba algo muy distinto a su pequeño pueblo natal. Era una ciudad en expansión, bulliciosa, donde se mezclaban culturas, estilos y sonidos. Para un adolescente impresionable, esa mudanza significó entrar en un universo que lo sobrepasaba, pero que al mismo tiempo lo fascinaba, pues las calles vibraban con la energía de los mercados, los bares, las radios locales y las iglesias donde se cantaba con fervor. La familia se estableció en un complejo de viviendas conocido como Lauderdale Courts, destinado a familias de bajos ingresos. Era un lugar modesto, pero para Elvis representaba una mejora respecto a las condiciones de su infancia. Aún así, seguía siendo un espacio humilde, compartido con vecinos que trabajaban largas horas en fábricas o en oficios poco remunerados. Allí Elvis comenzaba a descubrirse como adolescente, tímido y callado, alguien que prefería observar antes que lanzarse al centro de las conversaciones. Su manera de relacionarse con los demás estaba marcada por esa introversión que lo acompañaría siempre, aunque con el tiempo aprendería a expresarse de otra forma, sobre un escenario. En la escuela, Elvis no era precisamente el muchacho popular. A diferencia de otros compañeros, él se vestía con un estilo diferente, buscando prendas llamativas cuando tenía la oportunidad de conseguirlas. Ese gusto por destacar con la ropa se combinaba con un peinado cuidadosamente trabajado, que terminaría siendo una de sus señas de identidad. Sin embargo, esos detalles que lo hacían único también provocaban que lo vieran como alguien extraño, un chico fuera de lugar. A menudo quedaba aislado en el recreo,
refugiándose en su guitarra o en los cuadernos donde escribía ideas y canciones. Esa sensación de ser distinto fue un arma de doble filo. Lo hacía sentirse solo, pero al mismo tiempo lo empujaba a cultivar una identidad propia, un camino que lo alejaba de la uniformidad de su entorno. La música era su refugio más profundo. Elvis escuchaba con atención las emisoras de radio que transmitían country, blues y gospel, tres estilos que la sociedad de aquel tiempo mantenía separados, pero que en su interior comenzaban a entrelazarse de manera natural. Pasaba horas con su guitarra, aprendiendo acordes sencillos y cantando con una voz que empezaba a llamar la atención en los círculos más cercanos. No era un virtuoso del instrumento, pero poseía una sensibilidad que le permitía transmitir emoción con cada interpretación. Quienes lo escuchaban en esa época recuerdan que su voz tenía una fuerza inesperada para un muchacho tan reservado. Memphis ofrecía algo que Tupelo nunca pudo darle: contacto directo con una escena musical vibrante. Las calles de Beale Street, epicentro de la cultura afroamericana en la ciudad, estaban llenas de clubes donde se tocaba blues y rhythm and blues con intensidad. Aunque al principio Elvis solo podía mirar desde fuera, ese ambiente le resultaba irresistible. Se empapaba de sonidos nuevos, de voces que parecían nacer del alma misma, y aprendía observando a artistas que nunca imaginaban que aquel adolescente blanco que rondaba por los alrededores terminaría tomando prestadas esas influencias para llevarlas a otro nivel. En casa, Gladys seguía siendo el centro de su vida. La devoción que sentía por su madre lo mantenía enfocado y le daba seguridad en medio de tantas inseguridades. Ella lo animaba a cantar en la iglesia y en reuniones escolares, convencida de que su hijo tenía un don especial. Su padre, Vernon, era menos expresivo, pero igualmente veía en Elvis un talento que podía convertirse en algo más grande. Esa confianza familiar lo impulsó a presentarse en pequeños concursos locales donde, con nervios y timidez, empezaba a mostrar al público su capacidad de emocionar con la voz. El adolescente solitario se iba transformando lentamente. Alrededor de los 15 años, ya había desarrollado un estilo vocal particular, mezclando tonos graves con agudos sorprendentes, siempre cargados de emoción. Los profesores y compañeros que lo escuchaban cantar en la escuela empezaban a verlo de otra manera. Aquel chico callado era capaz de llenar una sala con su voz. No obstante, la timidez seguía siendo una barrera, y en más de una ocasión debió luchar contra el miedo escénico para atreverse a cantar frente a los demás. Esa contradicción entre la inseguridad personal y la fuerza de su voz se convirtió en parte de su esencia. Elvis no buscaba ser un líder entre sus compañeros, pero cuando cantaba algo, cambiaba dentro de él. Una transformación que lo hacía brillar y que anticipaba el magnetismo que un día cautivaría multitudes. Memphis era el lugar donde ese proceso estaba ocurriendo. Un laboratorio vital en el que se mezclaban todas las piezas que más adelante darían forma a un fenómeno cultural. Al mismo tiempo, su manera de vestir y de peinarse comenzaba a crear un personaje, aunque él aún no lo supiera. Los pantalones llamativos, las chaquetas ajustadas, el peinado engominado que desafiaba las modas escolares de la época, todo eso era parte de un instinto que lo empujaba a destacar, a diferenciarse. En una sociedad donde las apariencias marcaban el lugar de cada persona, Elvis ya estaba diseñando la suya, construyendo un estilo que lo acompañaría por el resto de su vida artística. La adolescencia de Elvis en Memphis puede entenderse como un periodo de preparación silenciosa, un tiempo en el que la semilla ya estaba plantada y comenzaba a crecer. La combinación de una vida humilde, una sensibilidad artística en desarrollo, la influencia de los barrios afroamericanos y el apoyo incondicional de su madre conformaron la base de un joven que aún no se daba cuenta de la magnitud de su destino. En apariencia era solo un muchacho tímido con una guitarra,
pero en su interior la música bullía con una fuerza que tarde o temprano iba a explotar. En esos años de formación, la ciudad lo moldeaba en cada esquina. Los coros de la iglesia le daban un sentido espiritual a la música. Las radios le ofrecían una mezcla de géneros. Beale Street lo empapaba de blues, y los escenarios escolares le enseñaban a enfrentar el miedo. Cada una de esas experiencias era un ladrillo en la construcción del futuro artista. Esa etapa de adolescencia en Memphis no terminó con un gran acontecimiento, sino con la acumulación de experiencias pequeñas que, en conjunto, iban preparando al joven Presley para el momento decisivo. Y ese momento llegaría muy pronto, cuando un día cualquiera, sin imaginarlo, Elvis entraría a un estudio de grabación y todo lo que había vivido hasta entonces encontraría una salida inesperada que cambiaría la historia de la música. El primer gran momento de gloria. A comienzos de la década de 1950, Elvis Presley era todavía un muchacho más de Memphis, alguien que trabajaba en oficios modestos y que trataba de sostener a su familia con lo poco que podía aportar, mientras cultivaba en silencio un sueño que parecía demasiado lejano. Su timidez y su apariencia distinta lo habían hecho destacar en la adolescencia, pero aún estaba muy lejos de imaginar que un giro repentino lo convertiría en el rostro de una revolución cultural. Ese giro comenzó a gestarse en 1953, cuando con apenas 18 años decidió acercarse a un pequeño estudio local llamado Sun Records. Su intención no era convertirse en estrella, ni mucho menos grabar un éxito mundial, sino algo mucho más íntimo: registrar un par de canciones como regalo para su madre. Sun Records estaba dirigido por Sam Phillips, un productor con una intuición especial para descubrir talentos ocultos, especialmente aquellos que surgían de las comunidades afroamericanas. Phillips soñaba con encontrar a alguien capaz de llevar la intensidad del blues y del gospel al público blanco, alguien que pudiera tender un puente entre dos mundos que la sociedad mantenía separados. Aquel día, cuando Elvis entró al estudio, Sam no estaba presente, pero su asistente Marion Kaisker lo recibió y quedó sorprendida por la voz particular de aquel joven. Le permitió grabar un sencillo con 2 canciones, pagando de su propio bolsillo, sin sospechar que estaba asistiendo al inicio de algo enorme. Durante un tiempo, esa grabación quedó en un cajón, como tantas otras que llegaban a los estudios. Elvis continuó trabajando como camionero y realizando presentaciones ocasionales en concursos locales, mientras seguía soñando con que su música pudiera ir más allá de los muros de su casa. Su voz seguía evolucionando, y en cada interpretación iba mezclando de manera natural los géneros que lo habían acompañado desde la infancia. El country que sonaba en la radio, el gospel de las iglesias, el blues de las calles de Memphis. Era un crisol de influencias que, al combinarse, daban lugar a algo distinto, algo difícil de clasificar en los términos habituales de la época. Fue en 1954 cuando finalmente Sam Phillips volvió a encontrarse con Elvis y decidió darle una oportunidad más seria. Lo convocó al estudio junto a 2 músicos de sesión, el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black. La idea inicial era probar suerte con algunas canciones de country, buscando ver qué surgía de aquel trío improvisado. Sin embargo, las primeras tomas no terminaban de convencer a nadie. Elvis parecía esforzarse demasiado en sonar como los cantantes populares de entonces, y la música carecía de la chispa que Phillips esperaba encontrar. La sesión se prolongaba sin grandes resultados, hasta que, en un descanso, ocurrió lo inesperado. Mientras los demás conversaban, Elvis empezó a tocar de manera espontánea una canción de Arthur Crudup llamada That's All Right, pero lo hizo con un ritmo acelerado, con una energía desbordante y un estilo completamente distinto al original.
Scotty y Bill se sumaron de inmediato, sorprendidos por aquella nueva forma de interpretar. Y en cuestión de minutos, el estudio se llenó de una vibración diferente, de algo que no se parecía a nada que hubieran tocado antes. Phillips, al escuchar aquello, se dio cuenta de que había ocurrido un momento irrepetible. Ordenó que volvieran a grabar y capturaron una versión que transmitía frescura, rebeldía y alegría en cada compás. Lo que surgió de esa improvisación fue mucho más que una canción. Era el nacimiento de un sonido nuevo, un estilo que mezclaba las raíces afroamericanas con la tradición blanca del sur, y que tenía la capacidad de atraer a públicos que hasta entonces vivían separados. Phillips comprendió enseguida el potencial y decidió enviar la grabación a una emisora local, la WHBQ, donde el disc jockey Dewey Phillips, sin relación con Sam, solía arriesgarse con propuestas distintas. Cuando Dewey puso That's All Right en la radio, el impacto fue inmediato. Las líneas telefónicas colapsaron con oyentes que querían saber quién era ese joven que cantaba con tanta pasión. En cuestión de días, Elvis pasó de ser un desconocido a convertirse en un nombre comentado en todo Memphis. Los conciertos comenzaron a multiplicarse, y aunque al principio actuaba en lugares modestos, la reacción del público era explosiva. Su estilo en el escenario rompía con las convenciones. Se movía con una energía que desconcertaba a los adultos y encendía a los jóvenes. Agitaba las piernas, sacudía la cadera y transmitía con el cuerpo lo mismo que con la voz. Nadie estaba acostumbrado a un espectáculo así, y en esa diferencia radicaba precisamente su atractivo. El éxito de aquella primera canción abrió la puerta a más grabaciones con Sun Records, y cada sesión era una oportunidad para seguir explorando ese terreno desconocido. Canciones como Blue Moon of Kentucky empezaron a sonar también en las radios, y el fenómeno local comenzaba a crecer. Elvis, Scotty y Bill formaban un trío electrizante que recorría ferias, auditorios pequeños y programas regionales, arrastrando multitudes de jóvenes que veían en aquel chico una forma de expresión distinta a la que les ofrecía la música tradicional. Lo que estaba ocurriendo iba más allá del entretenimiento. El sonido de Elvis y su manera de interpretar derribaban fronteras raciales y culturales, en un tiempo en el que la segregación seguía siendo una herida abierta en el sur de Estados Unidos. La fusión de estilos que proponía tenía un carácter subversivo, aunque él mismo no lo planteara de manera política. Era la música la que hablaba por sí sola, y la que demostraba que esas diferencias podían diluirse en un ritmo compartido. A medida que avanzaba 1954, la figura de Elvis se consolidaba, y la prensa local comenzaba a hablar de él con entusiasmo, presentándolo como un talento único. Sam Phillips, que siempre había creído que la clave estaba en encontrar a alguien que pudiera llevar la música negra al público blanco, veía en Presley el cumplimiento de esa visión. Sin proponérselo, el joven de Memphis se había convertido en el catalizador de un cambio que transformaría para siempre la historia del entretenimiento. Lo ocurrido en aquel estudio de Sun Records no fue un simple accidente. Fue el resultado de años de experiencias, de una vida marcada por la mezcla cultural y de un instinto que lo llevaba a interpretar la música a su manera, sin importar las normas. Ese día de 1954 puede considerarse el verdadero nacimiento del rock and roll como fenómeno masivo, y Elvis Presley, con su voz y su carisma, fue el rostro de ese nacimiento. Lo que vino después ya no sería una sorpresa. Un ascenso vertiginoso que lo llevaría en pocos meses de los pequeños escenarios de Memphis a conquistar la atención de todo el país. La chispa estaba encendida, y lo que había empezado como una canción improvisada se transformaría en una llama que iluminaría la cultura popular de las décadas siguientes. El ascenso imparable hacia la fama.
Después de aquella grabación en Sun Records que había encendido una chispa inesperada, Elvis Presley comenzó a recorrer un camino que parecía abrirse con una velocidad vertiginosa, como si cada paso dado en los modestos escenarios de Memphis lo empujara con fuerza hacia una dimensión que aún no alcanzaba a imaginar. El joven que había llegado tímido al estudio de Sam Phillips, buscando apenas una oportunidad, empezaba a convertirse en el centro de una agitación musical que desbordaba los límites de su ciudad. El fenómeno se expandió primero por el sur, gracias a las giras que organizaba Sam Phillips con Scotty Moore y Bill Black como compañeros inseparables de Elvis. Aquellos viajes por carreteras interminables, con paradas en auditorios pequeños, ferias rurales o estaciones de radio, fueron moldeando el carácter del grupo y afinando un estilo que combinaba espontaneidad con una creciente seguridad. El público juvenil reaccionaba con entusiasmo inmediato. Los adolescentes gritaban, se levantaban de sus asientos y se dejaban llevar por la electricidad de cada movimiento. En contraste, muchos adultos miraban con recelo lo que estaba ocurriendo, considerando que aquel muchacho con peinados llamativos y un estilo demasiado provocador no encajaba en las normas de conducta de la época. Esa polarización, lejos de frenar el fenómeno, lo impulsaba aún más, pues cada crítica parecía aumentar la fascinación de los jóvenes. Las actuaciones en vivo se convirtieron en el centro de atención. Elvis no era un cantante que permaneciera estático frente al micrófono. Su cuerpo parecía moverse al ritmo de la música, con una intensidad que nadie había visto antes. El balanceo de las piernas, los giros de cadera, la manera en que doblaba las rodillas y caminaba por el escenario, eran percibidos por algunos como gestos excesivos, pero para la mayoría eran la expresión física de una energía musical que no podía contenerse. Ese magnetismo visual sumado a su voz, potente y emocional, transformaban cada presentación en un acontecimiento. El impacto creció tanto que pronto llamó la atención de las grandes discográficas. RCA Victor, uno de los sellos más importantes de la época, decidió comprar el contrato de Elvis a Sun Records por una suma inédita, $35,000, una cifra que en 1955 resultaba extraordinaria y que mostraba la confianza en el potencial del joven artista. Con ese contrato llegó también el apoyo logístico, la maquinaria de promoción y distribución que solo una compañía de esa magnitud podía ofrecer, lo que significó el verdadero salto hacia la fama nacional. El primer gran fruto de esa alianza fue la grabación de Heartbreak Hotel en 1956, una canción inspirada en la noticia de un hombre que había decidido terminar con su vida, pero transformada en una pieza musical que transmitía un dramatismo irresistible. El sencillo fue lanzado al mercado con altas expectativas, y la respuesta superó cualquier pronóstico. Llegó al número 1 en las listas de ventas y se mantuvo allí durante semanas, vendiendo más de 1 millón de copias en un tiempo récord. Era la confirmación de que Elvis Presley había dejado de ser un fenómeno regional para convertirse en una figura nacional. El poder de la televisión amplificó aún más su ascenso. Sus primeras apariciones en programas como el The Stage Show, presentado por los hermanos Dorsey, sirvieron de introducción al público general, pero fue su participación en The Ed Sullivan Show lo que marcó un antes y un después. Ante millones de espectadores, Elvis desplegó su estilo característico, con movimientos que escandalizaron a algunos sectores conservadores y entusiasmaron a los jóvenes que buscaban nuevos referentes. Las cámaras, presionadas por la controversia, llegaron incluso a filmarlo solo de la cintura para arriba en ciertas ocasiones, como si con ello pudieran controlar el magnetismo de sus movimientos. Sin embargo, nada pudo contener la fuerza de esa presencia. La audiencia quedaba hipnotizada, y cada actuación generaba titulares en los periódicos al día siguiente. La popularidad se transformó en fenómeno social. Elvis ya no era únicamente un cantante exitoso,
Era un símbolo de rebeldía juvenil, alguien que encarnaba los deseos de libertad de una generación que empezaba a cuestionar las normas rígidas heredadas de sus padres. Su peinado, sus trajes coloridos, sus zapatos y hasta la manera en que tomaba el micrófono eran imitados por millones de jóvenes que encontraban en él un modelo de identidad. Los adultos podían criticarlo, pero sus hijos lo veneraban, y esa brecha generacional se hacía cada vez más evidente. En paralelo, la prensa comenzó a seguirlo con atención obsesiva, destacando tanto sus logros como sus polémicas. Se hablaba de sus autos lujosos, de su generosidad con la familia y los amigos, de su manera particular de hablar y reír, pero sobre todo de la histeria colectiva que despertaba en sus conciertos. Las imágenes de jóvenes desmayándose, de multitudes persiguiéndolo en aeropuertos o de auditorios desbordados, reforzaban la idea de que algo inédito estaba sucediendo en la cultura estadounidense. Cada nuevo sencillo reforzaba la ola. Canciones como Hound Dog, Don't Be Cruel y Love Me Tender se convirtieron en éxitos instantáneos, sumando millones de copias vendidas y consolidando a Elvis como la figura más importante de la música popular de su tiempo. La radio lo reproducía sin descanso. Las revistas lo colocaban en portada y los programas de televisión competían por tenerlo como invitado. En apenas 2 años, había pasado de grabar canciones por unos pocos dólares en un estudio modesto a convertirse en el artista más comentado y rentable del país. El ascenso era tan veloz que parecía imparable, y con cada paso Elvis demostraba que no se trataba de una moda pasajera, sino de un fenómeno con raíces profundas. Su estilo desafiaba las divisiones raciales, mezclaba géneros musicales que hasta entonces se mantenían separados y ofrecía a la juventud una manera nueva de entender la libertad y la diversión. En el escenario era un huracán, en el estudio un intérprete apasionado, y en la vida cotidiana un muchacho de 20 y pocos años que aún trataba de comprender la magnitud de lo que le estaba ocurriendo. Ese ascenso, que parecía no conocer límites, lo llevó pronto a nuevas dimensiones, donde la música se combinaría con el cine y su figura adquiriría un alcance todavía mayor. Lo que había comenzado como un sonido distinto se transformaba en un fenómeno cultural global que estaba apenas dando sus primeros pasos. Elvis conquista Hollywood y la música. El éxito fulgurante en la música y en la televisión había colocado a Elvis Presley en el centro de la atención de todo Estados Unidos. Pero había un terreno en el que aún no había dado un paso decisivo: el cine. Para mediados de los años 50, Hollywood era la fábrica de sueños que dictaba buena parte de las tendencias culturales del país, y la aparición de una figura con el magnetismo y la frescura de Elvis representaba una oportunidad irresistible para los productores. El cine buscaba atraer a una audiencia juvenil que cada vez tenía más peso en el consumo cultural, y Elvis era la encarnación perfecta de ese nuevo público. Joven, rebelde, atractivo y con una legión de admiradores dispuestos a seguirlo a cualquier medio donde apareciera. Su primera incursión llegó en 1956 con Love Me Tender, una película ambientada en la época posterior a la Guerra de Secesión. Elvis no interpretaba un papel principal, pero su presencia era tan magnética que el estudio decidió renombrar el filme con el título de una de sus canciones, buscando capitalizar el fenómeno. La cinta se convirtió en un éxito inmediato, y aunque la crítica se mostró dividida respecto a su desempeño actoral, el público abarrotó las salas, confirmando que la imagen de Presley tenía un atractivo cinematográfico tan poderoso como su música. La película recaudó cifras considerables y demostró que Elvis no solo podía vender discos, también podía llenar butacas. Ese debut abrió la puerta a una avalancha de propuestas. Hollywood entendió que tenía en sus manos a un artista capaz de conectar con los jóvenes como pocos lo habían hecho antes,
y rápidamente lo colocaron en una cadena de producciones que explotaban su imagen de chico rebelde con corazón noble, acompañado de canciones que servían tanto de gancho comercial como de complemento narrativo. Películas como Loving You, Jailhouse Rock y King Creole consolidaron la imagen de Elvis como un ídolo total. Alguien que podía cantar con intensidad y actuar con una presencia que traspasaba la pantalla. La influencia de esas películas fue enorme, pues al llegar a los cines no solo se trataba de ver una historia, sino de presenciar a Elvis en todo su esplendor. Los trajes, los peinados, las miradas desafiantes y las escenas musicales se convirtieron en material de imitación para millones de jóvenes que encontraban en él una referencia estética y actitudinal. Cada vez que Presley aparecía en una escena de baile o interpretaba una canción frente a la cámara, el público respondía con entusiasmo y el mito se expandía. Jailhouse Rock, en particular, se convirtió en un clásico inmediato gracias a la famosa secuencia en la que Elvis baila en una celda con una coreografía que hasta hoy sigue siendo uno de los momentos más icónicos de la historia del cine musical. En paralelo a su carrera cinematográfica, su música seguía creciendo sin freno. Las canciones que lanzaba como parte de las bandas sonoras se convertían en éxitos de ventas, lo que generaba un círculo perfecto. La película atraía a espectadores por su presencia, y las canciones alimentaban su dominio absoluto en las listas de éxitos. De esa manera, Elvis consolidó una fórmula que lo mantenía visible en todos los frentes. En la radio, en los cines, en la televisión y en los escenarios. Ningún artista de la época tenía una presencia tan completa, y ese alcance lo convirtió en el primer verdadero fenómeno multimedia del siglo XX. Más allá de las cifras y de los récords, lo más importante de esta etapa fue la consolidación de su imagen como ídolo juvenil global. Hasta entonces, los grandes artistas habían sido venerados por su talento o su popularidad, pero Elvis introdujo un nivel distinto de devoción. Sus fanáticas lo seguían con intensidad desbordada, coleccionaban fotos, recortaban artículos de revistas y asistían a las funciones de cine solo para verlo en la pantalla. Para millones de adolescentes, él representaba una nueva forma de vivir la juventud, un símbolo de libertad y de deseo en un tiempo en el que las normas sociales aún eran rígidas. Las compañías discográficas y los estudios de cine comprendieron rápidamente que Elvis era mucho más que un cantante o un actor. Era un producto cultural total. Sus discos se vendían por millones, sus películas generaban ingresos enormes y su figura aparecía en revistas, pósters y programas de televisión. El fenómeno se había convertido en un negocio gigantesco, pero también en una experiencia colectiva que definía a toda una generación. Era la primera vez que la cultura de masas encontraba un rostro tan claro en un artista, alguien capaz de unir a públicos de diferentes edades y orígenes en torno a una misma emoción. La década de los 50 concluyó con Elvis, convertido en una figura omnipresente. Mientras algunos críticos insistían en que sus películas eran demasiado ligeras o que su capacidad actoral era limitada, el público continuaba respondiendo con entusiasmo, y lo cierto es que las producciones funcionaban perfectamente como vehículo para su carisma y su música. En pocos años había pasado de ser un joven desconocido en los barrios humildes de Memphis a transformarse en el rostro más reconocible del mundo del espectáculo, y esa transformación parecía apenas el comienzo. Este periodo de cine y música marcó un punto crucial, porque Elvis dejó de ser únicamente un fenómeno musical para convertirse en un icono cultural total. El cine amplificó su imagen, la música sostuvo su conexión emocional con la gente, y juntos crearon una figura difícil de alcanzar. El público lo había elevado a la categoría de mito viviente, y todo indicaba que el siguiente paso de su vida sería aún más sorprendente, pues lo aguardaba una experiencia que pondría a prueba tanto su popularidad
como su fortaleza personal. El soldado más famoso del planeta. En 1958, cuando Elvis Presley estaba en la cima de la popularidad, con sus discos encabezando las listas, sus películas llenando los cines y su imagen en cada revista y programa de televisión, ocurrió un hecho que cambió de manera inesperada el rumbo de su vida y de su carrera. La noticia sacudió tanto a la industria del entretenimiento como a sus seguidores en todo el mundo. Elvis había sido reclutado para el ejército de los Estados Unidos. En una época marcada por la Guerra Fría, cuando la tensión internacional mantenía vivo el servicio militar obligatorio, el cantante más famoso del planeta debía presentarse como cualquier otro joven de su edad para cumplir con esa obligación. La idea de ver al ídolo de la música vestido con uniforme militar generó un terremoto mediático. Para algunos era un acto ejemplar de responsabilidad cívica, una señal de que, a pesar de su fama y de su fortuna, Elvis no buscaba privilegios y estaba dispuesto a servir a su país como cualquier ciudadano común. Para otros, especialmente para sus fanáticas, era una noticia devastadora. ¿Cómo sería posible soportar 2 años sin conciertos, sin discos nuevos y sin verlo en la pantalla grande? La preocupación era real, porque en un mundo sin redes sociales ni plataformas de streaming, la ausencia de un artista en el ojo público podía significar un riesgo para su carrera. El propio Elvis asumió el llamado con una mezcla de nervios y firmeza. A diferencia de otras estrellas que intentaron evitar el servicio o buscar acomodos especiales, él decidió enfrentar la situación con disciplina, convencido de que su decisión sería observada por millones de ojos y que debía actuar con dignidad. En marzo de 1958, fue oficialmente incorporado al ejército, y las imágenes de su llegada al campamento Fort Chaffee, en Arkansas, dieron la vuelta al país. El joven de peinado perfecto y chaquetas brillantes ahora lucía con el cabello corto, vestido con uniforme y compartiendo fila con otros reclutas. La prensa no dejó pasar un solo detalle. Se documentó el momento en que recibió el corte de cabello reglamentario, se siguieron sus primeros pasos en los entrenamientos básicos y se fotografiaron sus apariciones en público, siempre bajo la mirada de oficiales. El contraste era llamativo. El hombre que agitaba multitudes en los escenarios se veía ahora reducido a un número más en el ejército, marchando y obedeciendo órdenes. Y sin embargo, esa transformación jugaba a su favor, porque la gente comenzó a verlo como alguien cercano, alguien que podía dejar atrás los lujos de la fama y aceptar las mismas condiciones que los demás. Durante sus primeros meses, Elvis permaneció en bases militares en Estados Unidos, pero pronto fue trasladado a Alemania, donde cumpliría la mayor parte de su servicio. Fue en ese país europeo donde experimentó uno de los capítulos más significativos de su vida. Allí, lejos de los reflectores de Hollywood y de la histeria de los conciertos, vivió como soldado, compartiendo barracas, cumpliendo rutinas estrictas y enfrentando la soledad de estar lejos de casa. A pesar de ello, Alemania también le ofreció experiencias que marcarían su vida personal. En aquel tiempo conoció a una adolescente llamada Priscilla Beaulieu, hija de un oficial estadounidense destinado en ese país. La relación comenzó de manera discreta, con visitas controladas por los padres de ella, pero con el paso de los años, se convertiría en un vínculo profundo que transformaría la vida del cantante. Aunque en ese momento Priscilla era muy joven, aquel encuentro en Alemania sería recordado como el inicio de una de las historias más comentadas de la vida privada de Elvis. La estadía en Europa también fue un periodo de aprendizaje. Elvis tuvo contacto con nuevas culturas, escuchó música diferente y vivió experiencias que ampliaron su visión del mundo. Sin embargo, no todo fue positivo. La presión de la fama seguía presente incluso en la distancia, y las cartas,
regalos y visitas de admiradoras eran constantes. Además, la rutina militar lo llevó a consumir medicamentos que le ayudaban a sobrellevar el cansancio de las largas jornadas, un hábito que con el tiempo se volvería problemático. Mientras tanto, su manager, el coronel Tom Parker, comprendió que la ausencia podía afectar su carrera, así que planificó una estrategia para mantener vivo el interés del público. Antes de partir, Elvis había grabado suficiente material para que sus discos siguieran publicándose durante su servicio, lo que evitó que desapareciera de las radios. Además, algunas de sus películas fueron lanzadas mientras él estaba en Alemania, de modo que la imagen de Presley seguía presente en la pantalla grande. Esta táctica fue crucial, pues mantuvo su nombre en circulación y alimentó la expectativa de lo que vendría tras su regreso. Cuando en 1960, Elvis completó su servicio y volvió a Estados Unidos, la escena que lo recibió fue apoteósica. Los medios celebraron su regreso como si se tratara de un héroe nacional, y el público lo recibió con el mismo fervor, quizá incluso mayor, que cuando se había marchado. Su paso por el ejército, lejos de disminuir su atractivo, lo había fortalecido. Ahora era visto no solo como un ídolo juvenil, sino también como un hombre responsable y maduro, capaz de enfrentar pruebas difíciles. El regreso estuvo acompañado de nuevos proyectos musicales y cinematográficos que marcaron la siguiente etapa de su carrera. La experiencia militar había cambiado su imagen pública, y aunque seguía siendo el chico rebelde que agitaba multitudes, ahora también era presentado como un ejemplo de disciplina y patriotismo. Esa dualidad contribuyó a expandir su popularidad, ya que podía atraer tanto a los jóvenes como a un público adulto que antes lo miraba con desconfianza. En retrospectiva, su tiempo en el ejército fue uno de esos giros inesperados que, en lugar de dañar su trayectoria, la fortalecieron. Elvis había demostrado que podía detener su carrera en el punto más alto, cumplir con su deber y regresar con más fuerza que nunca. Y esa capacidad de renacer sería un rasgo recurrente en su historia, pues el hombre que brillaba en los escenarios también debía aprender a levantarse una y otra vez de los desafíos que la vida le imponía. Tras el uniforme, lo esperaba nuevamente el brillo de los reflectores, los estudios de grabación y los escenarios, pero con una energía renovada y con una madurez que lo llevaría a emprender uno de los retornos más memorables de la música popular. El regreso triunfal a los escenarios. Cuando Elvis Presley regresó a la vida civil, tras cumplir con el ejército, lo esperaba una carrera aún más grande, pero también llena de retos. En sus primeros años de vuelta, el rumbo estuvo marcado por la continuidad de sus películas y por grabaciones de estudio que, aunque mantenían vivo su nombre, parecían repetir fórmulas sin la frescura explosiva que había definido su primera etapa. Durante gran parte de la década de 1960, su música se asoció a bandas sonoras de filmes ligeros que tenían como prioridad recaudar en taquilla antes que innovar artísticamente. El público seguía respondiendo, pero poco a poco comenzaba a notarse un desgaste. El Elvis vibrante que había transformado la música parecía quedar sepultado bajo rutinas predecibles. A mediados de esa década, la escena musical había cambiado de manera radical. La irrupción de bandas británicas como The Beatles y The Rolling Stones, junto con el auge de cantautores que dotaban a la música de un nuevo sentido de rebeldía y experimentación, dejaron a Elvis en una posición incómoda. Era respetado, admirado y aún convocaba multitudes, pero corría el riesgo de quedar como una figura del pasado. Esa situación encendió las alarmas en su entorno y, sobre todo, en él mismo. Elvis, que había nacido con un fuego interior difícil de contener, no estaba dispuesto a resignarse a ser recordado únicamente como el ídolo de los años 50. La oportunidad de renacer llegó en 1968,
cuando aceptó realizar un programa especial de televisión para la cadena NBC. En un principio se pensó como un espacio navideño, lleno de canciones tradicionales y de un ambiente familiar. Pero Elvis no quería limitarse a eso. Deseaba volver a mostrar al mundo la intensidad de su voz, la fuerza de su presencia escénica y la pasión que lo había convertido en un fenómeno. Así nació lo que se conoció como el 68 Comeback Special, un espectáculo grabado en Los Ángeles que terminó siendo un hito en la historia de la televisión y en la carrera de Presley. Vestido con un traje de cuero negro que resaltaba su figura y su mirada intensa, Elvis se presentó frente a cámaras como si estuviera en un escenario íntimo, acompañado de músicos que lo habían acompañado en sus inicios. Allí interpretó clásicos como Heartbreak Hotel, Hound Dog y Jailhouse Rock, pero lo hizo con una energía renovada, como si quisiera gritarle al mundo que seguía siendo el rey. Las canciones sonaban crudas, directas, con un espíritu de rebeldía que recordaba a sus primeros años, y al mismo tiempo demostraban que su voz había madurado, alcanzando una profundidad emocional más grande. El impacto fue inmediato. El especial se transmitió en diciembre de 1968 y millones de espectadores en Estados Unidos quedaron deslumbrados. La crítica habló de un renacimiento, de un artista que había recuperado la esencia que lo había hecho único. Para Elvis fue un momento de reivindicación personal, la confirmación de que aún podía dominar los escenarios y que la música seguía siendo el verdadero centro de su vida. No era un actor encasillado en películas predecibles, era un intérprete de carne y hueso que podía emocionar con cada nota. Ese regreso televisivo abrió la puerta a una nueva etapa que alcanzaría su máxima expresión en Las Vegas. A partir de 1969, Elvis comenzó a realizar presentaciones en el International Hotel, un recinto moderno que lo recibió con un contrato millonario y con la promesa de espectáculos de gran escala. Fue allí donde reinventó la experiencia del concierto en vivo. Con un escenario amplio, una orquesta completa, coros de gospel, trajes brillantes y una energía desbordante, Elvis creó un estilo de espectáculo que se convertiría en modelo para las décadas siguientes. Las funciones en Las Vegas eran intensas, con un público que acudía desde todas partes del mundo para verlo. Cada noche, el hotel se llenaba de seguidores que querían presenciar el regreso del hombre que había cambiado la música. Y Presley no decepcionaba. Su voz era poderosa, sus movimientos seguían siendo magnéticos y su presencia dominaba cada rincón del escenario. Los trajes diseñados con lentejuelas, capas y bordados se convirtieron en parte de su identidad, símbolos de un Elvis renovado, más extravagante, pero igualmente fascinante. Las giras nacionales también se multiplicaron. Presley recorría el país ofreciendo conciertos que convocaban multitudes, y la emoción que generaba se mantenía intacta. Incluso en un panorama musical en constante cambio, con nuevos estilos y figuras emergentes, Elvis seguía ocupando un lugar central. Su capacidad para reinventarse lo había rescatado de la monotonía y lo había llevado de vuelta al corazón del público. Más allá del espectáculo visual, lo más importante de esa etapa fue la consolidación de su madurez como intérprete. Elvis no era ya el adolescente que agitaba caderas en los años 50. Era un hombre con una trayectoria compleja, con vivencias que se reflejaban en su voz. Canciones como Suspicious Minds, que se convirtió en un éxito rotundo en 1969, mostraban a un artista capaz de transmitir emociones profundas, combinando fuerza y vulnerabilidad en una misma interpretación. Ese renacer no solo lo colocó de nuevo en el centro de la música, sino que también definió un modelo de espectáculo que influiría en generaciones posteriores. Los grandes shows de Las Vegas, con luces,
Trajes llamativos y producciones grandilocuentes se convirtieron en un formato que inspiró a artistas de todos los géneros. Elvis había demostrado que un concierto podía ser algo más que un encuentro musical. Podía ser un espectáculo total, una experiencia en la que cada detalle contara. El regreso de Presley a los escenarios fue, en definitiva, la confirmación de que su figura estaba destinada a trascender modas y épocas. En un mundo donde la industria cambiaba con rapidez, él supo encontrar la manera de volver a brillar, recordándole a todos que su carisma y su talento seguían intactos. Lo que había comenzado como un especial televisivo se transformó en una etapa dorada que lo devolvió a la cima, más grande que nunca. Ese renacer, sin embargo, también traía consigo exigencias enormes, giras interminables y un ritmo de vida que pondría a prueba su cuerpo y su espíritu, preparando el terreno para una etapa marcada por la grandeza en los escenarios y las sombras en su vida personal. La sombra de los excesos personales. El regreso triunfal de Elvis a finales de los años 60 había demostrado que seguía siendo capaz de reinventarse, que su voz mantenía la fuerza y la emoción necesarias para conquistar a nuevas generaciones, y que su presencia en los escenarios era tan magnética como en sus inicios. Sin embargo, detrás de las luces brillantes de Las Vegas, de los aplausos interminables y de la adoración de millones de seguidores, comenzaba a gestarse una realidad mucho más compleja, marcada por la presión constante, la explotación de su entorno y el peso de un ritmo de vida que resultaba cada vez más insoportable. Elvis estaba en el centro de una maquinaria gigantesca que giraba alrededor de él con una voracidad insaciable. Su manager, el coronel Tom Parker, organizaba giras interminables, contratos millonarios con hoteles y presentaciones que llenaban calendarios completos, porque sabía que cada aparición del cantante representaba ingresos extraordinarios. Elvis, en apariencia, aceptaba esa rutina con profesionalismo, pero en la intimidad comenzaba a mostrar señales de agotamiento físico y emocional. La presión de sostener un espectáculo tan exigente cada noche, de mantener viva la leyenda y de complacer a todos, lo fue empujando hacia un terreno peligroso. Para soportar esas exigencias, Elvis empezó a recurrir cada vez más al consumo de medicamentos. No se trataba de un gusto pasajero ni de un capricho, sino de un hábito que se instaló en su vida diaria como una necesidad. Pastillas para dormir después de una función cargada de adrenalina, estimulantes para despertar al día siguiente, analgésicos para calmar dolores físicos que se acumulaban en su cuerpo y tranquilizantes para bajar la tensión que lo acompañaba en todo momento. El resultado era un cóctel que le permitía seguir en pie, pero que a la vez lo iba debilitando lentamente. En sus presentaciones, esa fragilidad no siempre era visible. El público seguía viéndolo como el rey del espectáculo, un hombre que llenaba el escenario con una energía imponente, que cantaba con pasión y que se entregaba a sus seguidores como si cada show fuera el último. Pero puertas adentro, en su habitación de hotel o en la intimidad de Graceland, la realidad era otra. Elvis luchaba contra el cansancio, contra la dependencia a los fármacos y contra la sensación de que había perdido el control de su propia vida. Las giras eran otro factor que alimentaba ese desgaste. Pasaba semanas enteras de ciudad en ciudad, durmiendo en habitaciones impersonales, rodeado siempre de su séquito, conocido como la Memphis Mafia, un grupo de amigos y asistentes que lo acompañaban en todo momento. Aunque para muchos eran compañeros fieles, también se ha dicho que su presencia perpetuaba un ambiente donde nadie se atrevía a contradecirlo, donde las decisiones se tomaban siempre en función de complacerlo y donde el acceso a los medicamentos era constante. La soledad del ídolo se disimulaba con compañía, pero en el fondo Elvis estaba cada vez más aislado.
La presión mediática tampoco ayudaba. Cada detalle de su vida era noticia, desde sus romances hasta sus apariciones públicas, pasando por rumores de excesos y extravagancias. Esa exposición permanente le impedía tener una vida normal, y aunque amaba el contacto con sus seguidores, también sentía el peso de no poder escapar nunca de los reflectores. La fama, que al inicio había sido un sueño cumplido, se había transformado en una carga que lo perseguía sin descanso. Su salud comenzó a resentirse. El físico que había deslumbrado en los años 50 y que en los 60 aún se mantenía firme, empezó a mostrar signos de deterioro. El sobrepeso, los problemas digestivos, los dolores crónicos y la fatiga eran cada vez más evidentes. Aún así, Elvis seguía subiéndose al escenario, convencido de que debía cumplir con su público y con los compromisos que lo ataban a contratos estrictos. Esa entrega lo hacía admirable, pero al mismo tiempo lo empujaba más profundo en un círculo vicioso del que le resultaba imposible escapar. En lo personal, su vida tampoco encontraba estabilidad. Su matrimonio con Priscilla, con quien había tenido a su única hija, Lisa Marie Presley, se fue resquebrajando con el tiempo. La distancia provocada por las giras, los rumores de infidelidades y la vida caótica que llevaban terminaron por desgastar una relación que alguna vez había sido un refugio para ambos. La separación, que se hizo oficial en 1973, representó un golpe emocional muy duro para Elvis, pues a pesar de sus problemas, seguía teniendo un vínculo profundo con Priscilla y adoraba a su hija. El contraste entre el hombre público y el hombre privado se volvió cada vez más marcado. Ante el mundo, Elvis era el rey indiscutible, el hombre que había conquistado Las Vegas, que seguía llenando estadios y que todavía podía levantar multitudes con su voz. Pero en la intimidad era un ser vulnerable, atrapado en un estilo de vida que lo superaba, dependiente de sustancias que lo mantenían de pie, y acosado por la sensación de que su libertad se había perdido hacía mucho tiempo. A pesar de todo, incluso en los años más difíciles, Elvis conservaba una cualidad que lo hacía único: su capacidad de conmover. Podía estar atravesando noches interminables de insomnio, podía arrastrar el cansancio de cientos de presentaciones, podía sentirse solo en medio de una multitud, pero cuando tomaba un micrófono y dejaba salir su voz, el mundo parecía detenerse. Esa voz era su salvación, la manera de recordarse a sí mismo que aún estaba allí, que aún tenía algo que ofrecer. La historia de estos años muestra el precio de la fama llevada al extremo, el costo de ser un ícono al que todos exigían y que pocas veces encontraba un respiro. Elvis seguía siendo grande, pero su grandeza estaba cada vez más teñida por las sombras de los excesos, por la fragilidad de un hombre que necesitaba ayuda y que rara vez la encontraba en quienes lo rodeaban. Ese contraste entre gloria y desgaste marcó el rumbo de los años siguientes, porque aunque todavía le quedaban momentos de brillo y logros memorables, el deterioro personal avanzaba con paso firme, preparando un desenlace que el mundo entero recordaría como uno de los más conmovedores de la historia de la música. Entre la gloria y la decadencia. La primera mitad de la década de 1970 fue, en muchos sentidos, una etapa de contrastes extremos para Elvis Presley. Por un lado, seguía siendo capaz de alcanzar momentos de grandeza que pocos artistas en el mundo podían igualar. Por el otro, su vida personal y su salud atravesaban un deterioro constante que amenazaba con derrumbar todo aquello que había construido. Era la dualidad de un hombre que sobre el escenario parecía inmortal, pero que al bajar las luces enfrentaba una fragilidad cada vez más evidente. Uno de los hitos más memorables de esos años fue el concierto Aloha from Hawaii, transmitido en enero de 1973 a través de satélite.
Era la primera vez que un artista realizaba un espectáculo de esa magnitud con alcance global, llegando a millones de personas en países de todos los continentes. Elvis apareció vestido con un traje blanco adornado con piedras brillantes y una capa que lo hacía parecer casi un héroe mitológico. Su interpretación fue intensa, apasionada, y quedó grabada como una de las demostraciones más poderosas de su carrera. En ese momento, el mundo entero volvió a confirmar que Elvis Presley era, sin duda, el artista más grande de su tiempo. El éxito de aquel concierto mostró de lo que aún era capaz cuando la inspiración lo acompañaba. Su voz, aunque a veces resentida por el desgaste físico, seguía teniendo una fuerza incomparable, y su capacidad para llenar un escenario con carisma permanecía intacta. Sin embargo, esa noche gloriosa no reflejaba la realidad cotidiana que lo rodeaba. Detrás de esa imagen imponente, Elvis estaba atrapado en un ciclo de agotamiento, consumo de fármacos y soledad, que poco a poco lo alejaba de la plenitud que alguna vez había conocido. Su divorcio de Priscilla, finalizado oficialmente en 1973, fue uno de los golpes más duros de su vida personal. Aunque ambos mantuvieron una relación cordial y un afecto duradero, la ruptura lo afectó profundamente. La distancia provocada por sus giras, las presiones externas y las diferencias en su estilo de vida habían hecho imposible sostener el matrimonio. La única luz en medio de esa separación fue su hija Lisa Marie, con quien Elvis mantuvo un vínculo entrañable. Cada vez que la tenía a su lado, mostraba un rostro distinto, más tierno, más humano, como si en ella encontrara el recordatorio de lo que realmente importaba. Mientras tanto, sus presentaciones en vivo continuaban, pero con una frecuencia tan alta que se volvieron una carga imposible de sostener. Las temporadas en Las Vegas, junto con las giras por todo Estados Unidos, llenaban su calendario de forma obsesiva. El coronel Parker seguía organizando espectáculos sin descanso, convencido de que mientras Elvis estuviera sobre un escenario, las entradas y los contratos seguirían multiplicándose. Esa estrategia, aunque rentable, terminó por agotar al cantante, que muchas veces subía a cantar debilitado, con los ojos cansados y el cuerpo sometido a una presión insoportable. El deterioro físico se volvió cada vez más evidente. Su figura, que en sus primeros años había sido atlética y enérgica, comenzó a ganar peso de manera visible. Los problemas de salud se acumulaban: hipertensión, problemas intestinales, dolores crónicos en las articulaciones y una dependencia cada vez mayor a los medicamentos que le recetaban médicos complacientes. Aún así, Elvis seguía cumpliendo con su público, a veces con un esfuerzo sobrehumano. En algunos conciertos, su voz parecía quebrarse, pero de repente lograba momentos de intensidad que recordaban al Presley de antaño, arrancando ovaciones que demostraban que aún quedaba algo del fuego original. La imagen pública de Elvis durante esos años comenzó a dividirse. Para algunos, seguía siendo un mito viviente, un hombre que, aunque golpeado por el tiempo, conservaba un aura única en los escenarios. Para otros, representaba la decadencia del ídolo, un artista atrapado en un ciclo de excesos que estaba destruyendo lo que alguna vez había sido. Las fotografías que lo mostraban con sobrepeso o visiblemente cansado contrastaban con los recuerdos de aquel joven rebelde de los años 50, y esa comparación hacía aún más evidente la transformación. En medio de todo esto, Elvis intentaba refugiarse en su mundo privado en Graceland. La mansión en Memphis se había convertido en un santuario donde buscaba algo de paz, rodeado de familiares, amigos y de su inseparable grupo de acompañantes. Sin embargo, ese refugio también era una burbuja que lo aislaba de la realidad y que muchas veces alimentaba sus problemas.
Allí encontraba consuelo en su hija, en su afición por los automóviles y en sus largas noches de conversación, pero también se sumergía en rutinas de insomnio, fármacos y soledad que debilitaban aún más su espíritu. A pesar de todo, Elvis seguía generando dinero y llenando auditorios, lo que mantenía la maquinaria en movimiento. Su leyenda estaba intacta, pero cada vez era más difícil sostenerla con el cuerpo debilitado y con la mente cargada de tensiones. El público, sin embargo, no dejaba de acudir a sus conciertos, convencido de que, aunque no fuera el mismo de antes, todavía era un privilegio verlo sobre el escenario. Esa devoción, casi religiosa, fue una de las fuerzas que lo mantuvo en pie hasta el final. La primera mitad de los años 70 mostró, con claridad brutal, las dos caras de Elvis Presley. Por un lado, la gloria de un hombre capaz de realizar el concierto más visto de la historia y de seguir vendiendo millones de discos. Por el otro, la decadencia de un ser humano atrapado en su propia leyenda, debilitado por los excesos y golpeado por la soledad. Era un camino de luces y sombras que avanzaba con una intensidad cada vez mayor, preparando el terreno para un desenlace que llegaría antes de lo que el mundo estaba dispuesto a aceptar. El legado inmortal del rey del rock. El 16 de agosto de 1977, el mundo despertó con una noticia que parecía imposible de creer. Elvis Presley había muerto en su mansión de Graceland, en Memphis, a la edad de 42 años. La información se expandió como un relámpago a través de radios, televisores y periódicos, y millones de personas quedaron paralizadas ante la idea de que aquel hombre que había revolucionado la música y que aún parecía capaz de llenar escenarios, hubiera desaparecido para siempre. La conmoción fue inmediata, porque Elvis no era simplemente un cantante famoso, era un símbolo cultural, un referente generacional y para muchos, un mito viviente. La escena en Graceland aquel día fue caótica. Admiradores de todas partes del país comenzaron a congregarse frente a las rejas de la mansión, llorando, dejando flores, cartas y recuerdos en señal de duelo. En pocas horas, el lugar se convirtió en un santuario improvisado que reflejaba la magnitud del impacto que Elvis había tenido en la vida de la gente común. Aquellos gestos espontáneos eran la prueba de que no se trataba únicamente de la muerte de un artista, sino de la partida de alguien que había marcado profundamente la cultura popular. La noticia cruzó océanos y fronteras. En Europa, en Asia y en América Latina se multiplicaron las portadas que mostraban su rostro, acompañado de titulares que hablaban de tragedia y de leyenda. La muerte de Elvis fue un acontecimiento global que dejó claro que su influencia se extendía mucho más allá de Estados Unidos. Había logrado lo que pocos artistas alcanzan: ser parte del imaginario colectivo de millones de personas en distintos continentes, más allá de la lengua, de las costumbres o de las diferencias sociales. La magnitud de su funeral confirmó esa dimensión universal. Miles de seguidores viajaron a Memphis para despedirlo, formando filas interminables bajo el sol del verano para tener la oportunidad de acercarse al féretro y rendir homenaje. Políticos, artistas y personalidades de todas partes enviaron mensajes de condolencia. Era evidente que el mundo había perdido algo más que a un cantante. Había perdido a un ícono cuya figura había sido capaz de transformar la manera en que entendemos la música, la moda y la juventud. A partir de ese momento, Elvis dejó de pertenecer al tiempo presente y pasó a habitar el espacio de los mitos. Su imagen, su voz y su estilo quedaron congelados en la memoria colectiva, siempre jóvenes, siempre intensos, siempre irrepetibles. Y como ocurre con los grandes mitos, la muerte no fue un final, sino el inicio de una nueva etapa, la de la inmortalidad cultural.
El legado de Elvis puede analizarse en múltiples niveles. En lo musical, fue el hombre que llevó el rock and roll a las masas. El intérprete que mezcló géneros hasta entonces separados. El country, el gospel, el blues, el rhythm and blues, y los convirtió en un lenguaje común que habló a toda una generación. Su manera de cantar, cargada de emoción y energía, inspiró a incontables artistas posteriores que lo reconocieron como influencia directa. Desde The Beatles hasta Bruce Springsteen, pasando por decenas de figuras del rock, del pop y de la música country, todos encontraron en Elvis un punto de referencia indispensable. En lo cultural, Presley encarnó la figura del joven rebelde en un tiempo en que la juventud buscaba identidad propia. Su peinado, su forma de vestir, su manera de moverse en el escenario, se convirtieron en signos de una nueva forma de entender la vida. Antes de Elvis, la música popular estaba dominada por normas rígidas. Después de él, todo era posible. Esa ruptura cultural se mantuvo viva durante las décadas siguientes, y aún hoy puede rastrearse en cada artista que busca desafiar los límites establecidos. Elvis también dejó un legado en la manera de concebir el espectáculo. Sus shows en Las Vegas y sus giras con grandes orquestas establecieron un modelo de conciertos que se convirtió en la norma para muchos artistas posteriores. La idea del espectáculo como experiencia total, donde la música, el vestuario, la escenografía y la energía del intérprete se combinan en un todo, tiene en Presley a uno de sus pioneros más influyentes. En lo personal, su historia representa tanto la gloria como el costo de la fama. Elvis mostró al mundo que un muchacho de origen humilde podía convertirse en la mayor estrella del planeta, pero también evidenció lo difícil que era sostener ese papel bajo la presión de una industria que exigía cada vez más. Esa dualidad, ese contraste entre el mito y el hombre, es parte de lo que lo hace tan fascinante, porque en él se reflejan tanto los sueños como las fragilidades humanas. El paso del tiempo no ha disminuido su relevancia. Graceland, su mansión en Memphis, se transformó en un lugar de peregrinación que recibe cada año a cientos de miles de visitantes que desean acercarse a la memoria de Elvis. Sus discos continúan vendiéndose, sus películas siguen proyectándose y su imagen aparece constantemente en la cultura popular, ya sea en homenajes, en imitadores que lo mantienen vivo en escenarios de todo el mundo, o en documentales y películas que redescubren su historia para nuevas generaciones. El mito de que Elvis nunca murió, alimentado por supuestas apariciones y teorías extravagantes, es un reflejo del impacto que tuvo. Para muchos resultaba más fácil creer que había fingido su muerte que aceptar que realmente se había ido. Esa necesidad de mantenerlo presente demuestra el vínculo profundo que había creado con sus seguidores, un vínculo que sigue vigente décadas después. En definitiva, el legado de Elvis Presley trasciende lo musical. Fue el hombre que abrió caminos, que rompió fronteras, que mostró que la música podía ser una fuerza capaz de transformar sociedades enteras. Fue un símbolo de libertad, de rebeldía y de emoción, y al mismo tiempo un ser humano vulnerable, con debilidades y luchas que lo hacen aún más cercano. Su historia es la prueba de que los grandes mitos no desaparecen con el tiempo, sino que se reinventan en cada generación que los descubre. Y así, aunque su vida terminó demasiado pronto, Elvis Presley sigue vivo en cada canción que se escucha, en cada artista que lo cita como inspiración y en cada persona que, al oír su voz, siente la misma emoción que estremeció al mundo cuando aquel joven de tu pelo comenzó a cantar. Porque más allá de la muerte, hay figuras que se convierten en eternas, y Elvis, sin duda, pertenece a ese reducido grupo de los inmortales. Y hasta aquí hemos recorrido juntos la increíble vida de Elvis Presley.
un viaje lleno de luces, sombras y un legado que jamás se borrará de la historia de la música. Si te gustó este relato, te invito a dejar tu comentario contándome qué parte de la historia de Elvis te impactó más y, por supuesto, a suscribirte al canal para no perderte las próximas biografías que traeremos. Gracias por acompañarme en esta narración. Buenas noches.